en este momento. Entonces, una vez tenemos nosotros esas dos definiciones y sabemos que t debe tender al infinito, pues nos vamos a dar cuenta que en el momento en que t tiende al infinito, evidentemente esta sumatoria, que era discreta en su momento, pues se va a convertir en otra integral. Así que nuestro resultado, ¿cierto?, de f de t, automáticamente, cuando nosotros empezamos a hacer esos cambios, me van a decir que existen unos delta f's, ¿cierto?, unos deltas de frecuencia. Si definimos ese delta f de frecuencia como si estuvieran saltando paso a paso, como delta de f igual, ¿cierto?, a f en valor absoluto de k más 1, hablando de este k, ¿no? Es decir, comparamos uno de estos con el anterior, menos f de k. Ustedes recuerdan que esta definición es muy similar, ¿cierto?, a lo que nosotros teníamos en la variación del periodo. Entonces, esto podríamos decir que se aproximaría a 1 sobre el periodo. En realidad se aproxima a 1 sobre 2 veces el periodo. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que yo podría hacer esto, mire, colocar 1 sobre 2 veces el periodo y colocar la integral entre menos t y t, que es exactamente lo mismo, es como hacerla 2 veces. Si yo hago eso y hago esa simplificación de 1 sobre 2t, y lógicamente tomando que k es un entero, ¿no?, nosotros llegaríamos a que esto se convertiría en dos integrales. Una integral externa, que hace referencia a este sector, y una integral interna, que hace referencia a lo que está en azul subrayado. Y ambas entre menos infinito y el infinito, como límites. ¿Por qué? Porque le quitamos su carácter periódico. Y aquí automáticamente, como ya sabemos que ese 1 sobre 2t es un delta f, lo vamos a sacar y vamos a tener en cuenta ahí como delta de f, como la aproximación a la integral, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que esto sería f de t, para no tener ninguna variación, multiplicado por e a la menos j omega k por t, pero miren lo que pasa con el k. En el momento en que yo empiezo a hacer, ¿cierto?, este k lo más pequeñito posible, pues este e a la j omega k tiende a e a la j omega t. ¿Por qué razón? Porque el omega se vuelve diminuto, pequeñito. Entonces ahí empiezo a depender única y exclusivamente de la frecuencia. Entonces me quedaría a la j omega por t. Esto por cuestiones de periodicidad. Recuerden que las señales de todas maneras van a tener una imagen al otro lado, ¿cierto?, de lo que ocurre en la frecuencia. Y voy a dejar por fuera de esa integral multiplicado por e a la j omega k por t, y esta también iría por dt. Podría intentar cambiar, en la mayoría de demostraciones dicen a esta le coloco un nombre, un número diferente, una letra diferente, no t sino s o f, la que ustedes quieran, para diferenciarlos. Y si ustedes observan, pues esto no sería nada más que nuestra señal f de t representada dentro de ella misma. Si yo tengo una señal de f de t representada dentro de ella misma, yo puedo observar que esta parte era con lo que yo reconstruía automáticamente la señal. Y esta integral hace referencia a lo que tenía en la sumatoria. Así que lo que acabo de encontrar es que esto que está aquí, que eran los coeficientes c sub k, estos coeficientes c sub k, que estaban multiplicando la exponencial, es todo este componente. Así que esos coeficientes c sub k, que eran los que me decían en qué punto tengo la amplitud y a qué frecuencia pertenecen, pues automáticamente se convierte en mi transformada de Fourier. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué estoy diciendo? No es necesario que ustedes aprendan en la demostración de la transformada de Fourier, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la transformada de Fourier y la serie de Fourier tienen una relación, y es que la serie de Fourier trabaja con señales periódicas y la transformada de Fourier trabaja con cualquier tipo de señal. Si lo que me dice es lo que hace es darme una imagen de la frecuencia o de cómo trabaja la señal en la frecuencia en ese mismo dominio. Así que defino la transformada de Fourier, ¿cierto? Por lo general esto lo colocan S, le colocan epsilon, le colocan omega, le colocan lo que ustedes quieran decirle. Por lo general como omega por su dominio de la frecuencia
igual a la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? Por ser no periódica de f de t por e a la menos j omega por t por dt. ¿Y qué hay que hacer? Solo resolver la integral, y con resolver la integral, pues automáticamente entrega la imagen. ¿Qué diferencia tiene esto entre este y el valor de los e sub k? Observen que los e sub k nosotros los calculábamos, ¿cierto? Según nuestra serie de Fourier, como la integral entre 0 y el periodo, ¿cierto? De la función que estábamos evaluando, que era periódica, por e a la menos j omega k por t por dt. Miren las dos, son similares pero tienen particulares diferencias. Entonces, lo primero, cuando k se vuelve no periódico, esto converge a 1. ¿Listo? Esa acción solamente se puede provocar si el valor de t tiende a infinito. Y evidentemente tiene que haber un delta f, que es el pedacito, es como lo que nosotros llamamos en MATLAB el paso del dibujo, ¿cierto? Para que eso converja. Esto lo utilizamos para funciones periódicas y estas las utilizamos para cualquiera. Podríamos decir que no periódicas. Claro, hasta ahí. Es exactamente el mismo procedimiento. E incluso me atrevería a decir que calcular la transformada de Fourier es más sencillo porque me entrega automáticamente una ecuación de la imagen de la frecuencia, mientras que la otra tengo que hacer primero los cálculos de los E sub k, luego dibujar las series de coseno y ahí sí reconstruir la señal. Evidentemente, reconstruir la señal al otro lado era sumar los coeficientes, ¿no? Cuando yo sumo los coeficientes, los E sub k, automáticamente encuentro f de t. Lo que me llevaría a decir entonces que la transformada de Fourier inversa, ¿cierto? De la función f de t, pues debería operar hacer la operación inversa. En este caso, la operación inversa es 1 sobre 2pi. Esto tiene que ver solo con una transformación de variable, ¿listo? Por la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De la función f de omega, ¿listo? Que es esta misma, multiplicada por e a la j, eh, aquí lo llaman, o lo podríamos llamar j omega t por d omega. ¿Listo? Tengan en cuenta esa particularidad. En uno integro en el tiempo, en la otra integro en d omega. La solución es exactamente igual. ¿Cuál es la que por lo general me interesa? A mí me interesa de manera esencial y de manera principal poder encontrar siempre la transformada de Fourier. Con la transformada de Fourier es posible, por ejemplo, llevar ecuaciones que son muy complejas, resolverlas, por ejemplo, en el caso de las convoluciones, multiplicarlas, ¿cierto? Porque la convolución es una multiplicación en el dominio de Fourier, y luego devolver. Esto, tan pronto tenga la multiplicación, me devuelvo y encuentro f de t. Ese procedimiento se utiliza incluso en los algoritmos más avanzados de telecomunicaciones. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hacer nuevamente el pulso rectangular, ¿cierto? De la transformada de Fourier para que ustedes se den cuenta que evidentemente pues es supremamente más sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a tomar un pulso rectangular, pero a diferencia de nuestro anterior ejercicio, este pulso rectangular no es periódico. Obsérvenlo, el anterior era periódico, este no es periódico. Y tiene una amplitud A mayúscula y tiene unas distancias entre menos A y A. Es importante que tengan en cuenta que la mayoría de comunicaciones digitales que nosotros hacemos obedecen a pulsos rectangulares. Por ejemplo, la comunicación celular que ustedes tienen tiene este tipo de cosas, ¿no? Se digitalizan y hacen pulsos rectangulares. Así que esta es una señal muy importante para nosotros. Este eje es el tiempo y este eje es una amplitud cualquiera. ¿Listo? Entonces lo podríamos llamar, vamos a colocarle un nombre aquí, f de t. Si eso es f de t, pues evidentemente a mí la transformada de Fourier me la define f de omega como la integral entre menos infinito y el infinito
Listo, entre más larga, pues evidentemente es más complicada. De f de t, que en este caso es, bueno, dejemos la definición para que vayamos tomando, nos vayamos acostumbrando a su ecuación, e a la menos j omega t por dt. Si ustedes observan esta señal, pues esta señal solamente está definida entre menos a y a. Así que esa integral se me convertiría entre menos a y a es un solo pulso, ¿vale? ¿De quién? De f de t, pero f de t vale solamente a, porque es el valor del pulso en el demás vale 0, por e a la menos j omega por t por dt. Resolver esta integral es supremamente sencillo, ¿no? Al resolver esta integral me da que es ella misma, ¿no? E a la menos j omega t. ¿Listo? El a lo mantengo acá y divido evidentemente sobre el resultado complejo que acabo de colocar, que sería menos j por omega, que es el que me faltaría por completar. Cuando ustedes transforman esto ya en señales senos y cosenos, porque una vez tengo ya la formación exponencial, la idea es que la coloquen senos y cosenos para saber qué es lo que puedo graficar y qué es lo que no puedo graficar en el dominio de la frecuencia, pues automáticamente ustedes se van a dar cuenta que esto les queda. Voy a cambiar el signo JA sobre omega y lo mando, cambio el signo lógicamente a multiplicar por el conjugado, y esta señal es multiplicada por, esto es un coseno, ¿cierto? De J omega t, como es una función par, pues es lo mismo, ¿no? Menos J seno de, perdón, okay, de omega por t. Esa es la descomposición por la identidad de Euler. Evidentemente, cuando ustedes observan los dos términos, pues ustedes se dan cuenta que este término es, al multiplicar por este complejo, pues no lo puedo graficar. Así que el único término que sobrevive en este determinado momento, pues será el seno. ¿Qué me falta? Ahí debe tener una particularidad, es que, bueno, voy a intentar, porque esto no lo hice, reemplazar entre menos a y a para que tengamos algo más sencillo. Entonces voy a hacerlo, ya saben lo que estoy ejecutando, esto me quedaría j sobre omega, solamente voy a reemplazar entre menos a y a por e a la menos j omega por a menos e, ¿cierto? A la menos por menos da más, j omega a. Podría aplicar las dos ecuaciones, miren, podría decir esta corresponde a este valor, voy a ponerle solo el signo, obsérvelo, y la otra corresponde al signo que está en, esta de acá, correspondería al signo positivo. Bien, como este signo es negativo, pues tengo que cambiarle los signos. Así que cuando yo sume esta señal con esta señal, la parte cosinusoidal se va a anular. Y me va a quedar solamente la parte sinusoidal. Esa es la definición incluso del seno, ¿no? El seno es, por definición, voy a colocarlo aquí, esto es JA. Ustedes podrían revisar la definición en la entidad de Euler. Esto multiplicado por la suma de estas dos me da 2 veces, perdón, seno de omega t dividido entre 2 veces j. Espérenme, lo verifico. Este sería uno de los sumas, 2 veces acá arriba, dividido, ¿cierto? En el j. ¿Listo? ¿Por qué? Por obvias y sencillas razones. ¿Listo? Entonces al final, cuando ustedes tienen los términos acá, observen aquí, ¿listo? Se están sumando las j senos, y aquí me va a quedar j seno también, ¿listo? Este j con este j, o si quieren lo podemos dejar con los valores negativos como ustedes quieran, lo pueden calcular, lo pueden cambiar, este me da negativo por la, bueno, por el resultado de sumar las dos, porque este es al revés, ¿no?
Mejor dicho, cuando ustedes convierten esto acá y esto acá, les va a dar 2j seno de t en signo negativo y les queda j por j menos 1, menos por menos da más, convirtiéndose en que esto es 2 veces la amplitud dividido entre la frecuencia omega por seno, ¿cierto? De omega, aquí es omega por A, perdón, de omega por A porque era el valor que había reemplazado en el anterior. Cuando nosotros hacemos esta gráfica es muy conocida por ustedes en sus libros de cálculo diferencial. Voy a escribirla por aquí. 2A ¿cierto? Le voy a cambiar un poco la forma para que ustedes la miren. Seno de omega A. Voy a multiplicar abajo por A y arriba por A. Omega A. ¿Listo? Multiplico y divido por A. ¿Por qué razón? Porque esta función que ustedes ven aquí es una forma general de una función sinc. Entonces me quedaría 2A por A por la función sinc, que es muy común, ¿cierto? De omega A. Eso que acabo de dejar en verde. Y tiene una característica, es que hace una gráfica en verde de lo que tenemos. Entonces vamos a hacer el pulso, para que lo recuerden, en la parte izquierda, y la respuesta en Fourier en la parte derecha. Es importante que miremos estas características porque va a ser muy importante lo que tiene que ver con ocupaciones de ancho de banda. Y cuando hago la transformada de Fourier, voy a hacerla más grande acá, solamente para resaltar, ¿cierto?, lo que está ejecutando, y me dice que este es el 0, ¿cierto? La función sin tiene la característica de que se comporta así. Y tiene unos cruces por 0. ¿Cada cuánto cruza por 0? Cada vez que omega por A sea múltiplo de pi. Es decir, cada vez que omega valga pi sobre A. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos cruces, el primer cruce, evidentemente, pi sobre A, 2 pi sobre A, 3 pi sobre A, 4 pi sobre A, cada pi sobre A. Observen. Así que si yo hiciese una radiografía en el eje de la frecuencia angular, ojo, W, de la señal en el dominio de la frecuencia, cuando tengo una señal en el dominio del tiempo, pues yo podría decir que una señal binaria cualquiera que yo transmite por un medio de comunicación o que incluso la utilice como excitación en un sistema de control, en un sistema dinámico y demás, va a concentrar la mayor parte de su energía acá. ¿Cuánto vale esto? Pues ustedes saben, evidentemente que esto tiende a 1, así que este vale 2 A por A. Y la mayor parte de su energía está acá, miren. Cuando ustedes la grafiquen y la hagan en MATLAB, van a percatarse que por eso es que los canales de comunicaciones siempre les sale de esta forma, una forma sinc. Y va a ser muy sencillo de poder especificar. ¿Cómo hacer esto en MATLAB? Bueno, nosotros podríamos hacer pulso rectangular evidentemente en MATLAB, es relativamente sencillo, y después compararlo con la función. Entonces, como evidentemente calcular esto a mano es complicado, existe un algoritmo que se llama el Fast Fourier Transform y lo utilizamos en MATLAB. Vamos a hacer ahorita una comparación de ese Fast Fourier Transform en MATLAB, ¿listo? Para que ustedes lo puedan comparar. Entonces, ¿qué vamos a compartir a continuación? Entonces, a continuación ahora les voy a compartir, ¿cierto?, la pantalla en MATLAB para que miremos este pulso rectangular, cómo se transforma, cómo se comporta, miremos las amplitudes, sobre todo lo que me interesa, donde está concentrada la mayor parte de la energía, y podamos automáticamente empezar a hacer otro tipo de ejercicios. No solamente a mano, sino en MATLAB, porque es necesario que ustedes lo sepan trabajar. Entonces, mientras yo voy adecuando aquí mi pantalla, ya voy a dejar de compartir la parte teórica. Ahora continuamos y vamos ahora con la parte práctica para que ustedes lo miren. Entonces, en este momento ya les tiene que estar apareciendo mi pantalla de MATLAB, ¿cierto?
¿Lo podrían hacer con cualquiera? Sí, con Python también se puede. Python también hace este tipo de operaciones. Las operaciones de Python están en la librería NumPy, ¿cierto? Las funciones de MATLAB, evidentemente la librería de MATLAB para Python, pero lo podríamos hacer de forma directa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Les voy a generar un script, esto, donde ustedes vayan mirando paso a paso, un script en vivo, vayan mirando paso a paso cómo hacer un pulso rectangular y luego cómo sacarle la transformada de Fourier. Entonces, primero le voy a hacer la transformada de Fourier, o sea, el resultado que ya tengo ahí, lo voy a graficar únicamente y después lo hacemos para compararlo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un tiempo, o ni siquiera una amplitud mayúscula. Entonces, la amplitud mayúscula va a ser 1, la amplitud minúscula va a ser 1 también. ¿Listo? Y ya sabemos que en función de eso está nuestro resultado. Bien, el tiempo en el que vamos a graficar ese pulso solamente va a depender, ¿cierto?, del pulso rectangular. Entonces va a ir entre menos 2 por A, porque el pulso está centrado en A, 2 puntos hasta 2 por A. Y va a tener un paso, evidentemente, ¿cierto?, que recuerden que es el valor que está en el centro, de 4A, ven amplitud de 4A, pero en realidad el pulso tiene 2A. Vamos a decir que es 4A y el número de puntos. Pues digamos que el número de puntos va a ser, no sé, 200, para que se vea bien. ¿Listo? Y tendríamos este eje del tiempo realizado, ¿cierto? Desde menos 2 por A hasta 2 por A. Una vez generamos el pulso de tiempo, nosotros le vamos a decir, aquí me va a quedar solo entre menos A y A, porque de lo contrario no lo voy a poder construir fácilmente. Le voy a decir que ese pulso es una concatenación de datos. ¿Listo? Entonces, los primeros 200 datos o 100 datos, voy a hacerlo con 100 datos a la izquierda y 100 datos a la derecha, es la generación de un pulso rectangular manual. ¿Lo podría hacer con una señal cuadrada? Sí, lo puedo hacer con una señal pulso aquí también, pero lo que quiero es que lo aprendan a construir en programación. Entonces, la señal pulso en realidad sería una concatenación de datos. ¿Listo? De ceros, ¿cierto? Que tengan 100 posiciones. 100 ceros. ¿Listo? Luego va a haber 201 unos. ¿Cómo sé que hay 201 unos? Pues la longitud de t. Entonces lo voy a dejar de forma automática. Esto, entonces le voy a dejar unos para que sea la amplitud, ¿cierto? ¿De qué? De 1, la longitud del pulso t. Esto de los valores de t. Esto es para solamente darle el valor automático. ¿Listo? Y todo esto, como es una amplitud A, va a ir multiplicado por A para que nos dé la altura. Y nuevamente voy a concatenarles ceros de 100 posiciones. Solamente 100 posiciones. ¿Por qué? Porque quiero. Cuando ustedes hagan esto, aquí lo que hice fue reconstruir el pulso. Entonces coloqué la parte en 0, luego la parte en 1 y luego la parte en 0. Para que la gráfica se me vea bonita. Ya puedo hacerlo solo en 1, sí, pero no se ve tan bien la gráfica. Entonces en un subplot voy a graficar de manera automática el pulso. ¿Listo? Y en ese pulso le voy a colocar las posiciones, ¿cierto? Como él está entre menos A y A, voy a colocarle o voy a adicionarle unos valores al tiempo. Entonces el tiempo, ¿cierto? Va a ir entre, tendría que dejarlo en un segundo, menos A sobre 200, de menos A y A. Voy a probarlo aquí para que me escache en una posición o en otra, pero creo que me va a salir bien. Entonces iría entre menos 2 por A, ¿cierto? Voy a generar un tiempo 1. Esto es solo para la gráfica y si no, no me va a funcionar. 2 puntos. 4 por A es la misma separación. Dividido entre 200, en realidad no sería 4, sería 2 por A. En ambas ocasiones. Listo. 2 por A. Dividido en 200. Y iría hasta 2 por A. Y dejaría
el de arriba con el mismo paso, entre dos, y voy a mirar las posiciones únicamente para ver si me salió perfecto. Entonces, esto ya miro este de los operadores, ceros, coma, a por ones de 1, length de ceros 1,100. Bien, miremos aquí pulso. A ver qué me está dando. De pronto es algún error que tiene precargado. Miren los ceros. Luego tienen que aparecerme 100 ceros. Luego unos. Y luego ceros, con los que finalizaría. 400 en posición. Evidentemente T1 son 400 en posición. Así que este debería graficarme. T1, pulso. Este es plot. Y aquí el subplot, donde en el subplot debería tener dos gráficas o dos filas. De momento va a tener dos filas, una columna, y la primera gráfica voy a realizar mi pulso. Va a ir en azul por defecto para que no me cambie el color, y va a ir completo. Esto haría referencia a la creación del pulso en el eje del tiempo. Ahora vamos a hacer referencia a la transformada. Una vez tengo la transformada, yo lo que busco, evidentemente, es pues, que me salgan dos valores diferentes. Observe que el ejecutar un valor en vivo, ¿cierto? Voy a colocarle así, listo, de estos valores, pues automáticamente me va a encontrar, me va a decir, listo, o me va a hacer una separación, que va a ser importante, pues con ánimos de identificar qué es lo que está haciendo la gráfica. ¿Listo? Entonces, este es el pulso que yo acabo de generar. Podría moverle los ejes X, Y, y pero este es el pulso que yo vi. Entre -1 y 1, ¿por qué? Porque ya lo puse entre -1 y 1, lo ha puesto entre -2 y 2, e igual me habría aparecido entre -2 y 2. No pasa nada. ¿Listo? Te guardo esos valores y ahora me voy a la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier es f omega. Y la transformada de f omega me dice que esto era 2. Voy a colocar su forma original para que nos quede 2 por A dividido en la frecuencia. Ya calculamos la frecuencia de la señal, o bueno, el eje de la frecuencia, porque nos toca construirlo. Bien, multiplicado por el seno de omega por A. Observen que a diferencia de la gráfica de arriba, ¿cierto? Esta es una gráfica en el dominio de la frecuencia, así que hay que crear un eje de la frecuencia. ¿Listo? Y ese eje de la frecuencia, pues será tantos como nosotros queramos verlo. Entonces, como sabíamos que era entre pi sobre a, el primer cruce por ser, pues yo quiero graficarlo, no sé, entre menos 3 veces, porque quiero ver los primeros, voy a colocarle 4, menos 4, ¿cierto? Por pi, ¿listo? Menos 4 pi, multiplicado, bueno, voy a dejarlo así, entre menos 4 pi sobre omega, ¿listo? Un salto voy a colocarle los mismos 200 pasos, entonces desde menos 4 hasta más 4 me da 8 por pi, dividido entre 200, vamos, 400 pasos, eso solamente porque quiero, 2 puntos, y 4 por pi dividido en A. Esto es, hago dos gráficas diferentes, una en el dominio del tiempo y otra en el dominio de la frecuencia. Tengan muy en cuenta eso, porque eso va a traer consecuencias más adelante. Hago un subplot en donde me va a quedar en la 2, 1, en la gráfica número 2. Y enseguida lo que voy a hacer es plotear. Bien, voy a plotear omega, f omega, y ella me debe pegar un resultado automático. Es posible que las posiciones, listo, voy a mirar las posiciones de omega y f de omega, a ver, tiene 300 posiciones, y f de omega, bueno, aquí tiene que ver con la multiplicación, ¿cierto? Porque omega punto dividido se convierte en un vector, y al hacer las multiplicaciones tiene que hacerse posición a posición, de lo contrario me va a provocar algunos resultados. Evidentemente esto es en inglés, ¿no? ¿Sí? Y ustedes pueden observar el pulso a la derecha. Como el pulso está centrado, lo hice mal, como el pulso está centrado, ¿cierto? En el eje 0, pues ustedes están viendo los cruces por 0.
Entonces están viendo en la parte superior el pulso, en la parte inferior su transformada de Fourier. Es importante que analicen lo siguiente, y es que la transformada de Fourier, voy a quitarle aquí un poquito, ya miren los pulsos por cero y miren la amplitud del principal o de la parte de arriba en función de los valores de abajo. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es donde toma importancia, valga la redundancia, lo que es una señal de energía. Y recuerden que la señal de energía, lo que me decía era, tómele el valor absoluto a la señal y elévela al cuadrado. Eso es lo que me dice a mí la definición de una señal de potencia. Entonces, cuando yo tomo eso, eso es lo que me permite a mí decir que esa es como la potencia que tiene esa señal en el dominio de la frecuencia. Porque la potencia la puedo calcular en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿cómo la calculo? Si yo logro hacer esto, ¿cierto? Correrlo nuevamente. Miren cuál sería la diferencia. Un segundo, a ver qué error me sacó. ¿Listo? Miren la diferencia que tendrían la amplitud del centro versus la amplitud de los lados. Entonces, cuando yo amplío un poco estas gráficas, evidentemente ustedes se dan cuenta que toda la energía, esto es lo que llamaríamos una señal de energía, es el valor absoluto al cuadrado de la señal en el dominio de la frecuencia. Toda la señal está concentrada y tiene unos puntos específicos. Miren el primer cruce por cero. Entonces, como nosotros dijimos que teníamos el primer cruce por cero, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, en aproximadamente menos 1,38 hasta más 1,38, pues nosotros podríamos decir que ese pulso, que en el tiempo gasta entre menos 2 segundos y 2 segundos, en la frecuencia gasta un valor que se llama definición de ancho de banda entre menos 1. Un segundo, entre menos 1,38, no lo puedo ubicar bien, y 1,38. Y despreciar las colas laterales. Es decir, que yo perfectamente puedo decir que en realidad esto siempre va a ir entre menos pi y pi, y aproximadamente ahí tengo toda la señal de la frecuencia. Obsérvenlo ahí. Incluso, después, como es pi sobre a, ¿no? Entonces, menos pi sobre a y pi sobre a, que estaríamos hablando, ¿cierto? En la frecuencia donde cruza por cero, y ahí ustedes tienen concentrada toda la frecuencia. Obsérvenlo ahí. En el momento en que yo empiezo a modificar mis valores, pues automáticamente yo voy a observar esto, unos ligeros cambios. Por ejemplo, voy a amplificar la amplitud. ¿Listo? Cuando ustedes modifican la amplitud del pulso, miren que subió el valor de la transformada de Fourier subió a 60. Y ojo, porque aquí estoy hablando ya de unidades de vatios. ¿Listo? En densidad de espectral de potencia. Puede ser vatios reales. Esto es lo que está ustedes emitiendo y están diciendo, miren, en potencia esto es como si usted concentrara la energía en un vatio. Esto en 2 vatios. Si yo le reduzco aquí la amplitud al pulso, ¿cierto? Que lo hago más delgadito, no digamos la amplitud, digamos el ancho, pues evidentemente también afecta, vean, la potencia. Entonces nosotros decimos que jugamos con esas dos variables. Y esas dos variables me dicen a mí en el dominio de la frecuencia cuánto ancho de banda está ocupando. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo claro, profe. Entonces observen una particularidad. En el momento que hicimos la transformada de Fourier, al hacer la transformada de Fourier tuvimos que crear un nuevo eje. ¿Eso qué indica? Que si nosotros vamos a hacer la hora, aplicarlo, porque muchas veces nosotros no necesitamos hacer o sabernos la transformada, sino que necesitamos aplicar el algoritmo de MATLAB, que incluso también está en Python, ¿cierto? Esto en la vida real está en Python y funcionaría un montón. O sea, eso súper bien porque lo pueden montar en una tarjeta embebida donde ustedes quieran para un sistema de comunicaciones o donde ustedes lo prefieran. Me permitiría hacer el algoritmo de manera automática, pero con unas particularidades. Y son las siguientes. Voy a ir a la ayuda de la FFT para que ustedes entiendan el algoritmo. Bien. Una vez ustedes se van a la ayuda de la FFT, ustedes van a encontrar de manera automática que es un algoritmo de cálculo rápido. Esto es una transformada de Fourier rápida, pero que está trabajando en el dominio binario porque originalmente fue creada para poder trabajar, ¿cierto?, con bits.
en tarjetas que eran microcontroladoras, que después, pues, afortunadamente hoy han evolucionado y nos pueden hacer todo muy rápido, pero originalmente no se podía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes lo único que hacen es calcular FFT de la señal que está en el tiempo. Sin embargo, la FFT está en función de un número de puntos. ¿Cuáles son esos números de puntos? Son estos puntos que ustedes van a encontrar en el eje de la frecuencia. Estos puntos. ¿Sí? Entonces, le dice, si usted le dice FFT a la señal original, le bota la misma cantidad de puntos que tenía la señal FFT original. Eso muchas veces no es conveniente. Y ustedes dirán, ¿por qué no es conveniente? Porque es posible que yo necesite, pues, realizar, ¿cierto?, algo adicional, como puede ser una imagen un poco más acertada. Lo van a observar a continuación. Entonces, supongan que yo le digo que f de omega 1, ¿cierto?, es la FFT, perdón, en minúsculas, FFT, recuerden que aquí se lo identifica, ¿vale? ¿De quién? De la función pulso. ¿Claro hasta ahí? La función pulso tiene 401 datos. Y entonces cuando ustedes corren, evidentemente, la ecuación, ustedes se van a dar cuenta que la función f omega 1 tiene 401 datos. En el anterior yo pude modificar como quisiera, mire, yo puedo aquí colocarle sobre 1000, listo, el número de puntos, o sea, a mi acomodo, porque yo conozco el resultado, ¿lo observan? Pero en la FFT no, a no ser que yo pues los coloque aquí en el número de puntos, coma tantos. Sin embargo, hay que tener unas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? El algoritmo de la FFT, como ustedes lo veían a continuación, tiene unas cosas muy importantes que hay que manejar. Entre ellas, la primera, que es acumulativo. ¿Qué significa que es acumulativo? Como es un algoritmo que va sumando y que va sumando, pues ustedes lo que tienen que tener es cuidado en acumularlo. Para poder acumularlo necesitan una frecuencia de muestreo. Esto entonces hay que definir una frecuencia de muestreo. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo que uno define siempre? Pues si yo lo que hice aquí fue saltar, mírenlo, de 2A sobre 200 en 2A sobre 200, pues a ese valor le voy a llamar tiempo de muestreo, porque ese es el paso. Obsérvenlo, el tiempo de muestreo pues es 2A sobre 200. O sea, ese fue el valor de tiempo que yo tomé para que cada cierto punto, cada esas unidades, él me graficara el pulso, que es la señal que está en el tiempo. Ese periodo me va a permitir calcular la frecuencia de muestreo. Es decir, tiene que ser congruente la frecuencia de muestreo con el periodo de muestreo, de la señal en el tiempo y de la señal en la frecuencia. Esa es una particularidad. Esto, primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta, pues como les decía, el valor es acumulativo. Y si es acumulativo, pues evidentemente ustedes van a tener que en algún determinado momento perder esa acumulación. Miren que aquí está la longitud o la cantidad de datos que usted tenía, así que entre más puntos tenga, pues más ustedes van a tener que acumular. ¿Eso qué significa? Que van a tener, listo, que hacer la división sobre la longitud del número de datos. ¿Listo? Una vez hacen la división sobre la longitud y además el valor absoluto porque es acumulativo, pues ustedes podrían tener una señal f omega 2. Esto les voy a colocar esos nombres para que ustedes lo miren. Es el valor absoluto. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier me saca un valor real imaginario, ¿listo? De f omega 1, ¿listo? Y lo van a dividir en el número de puntos. ¿Cuál es el número de puntos que yo tomé aquí? La longitud de T1. ¿Listo? Recuerden que fue la longitud de T1 porque el pulso tenía la longitud de T1, no la longitud de T. Entonces solamente me graficaba de dónde era el pulso, pero la longitud de T1 era la que me decía cuál era el resultado. Lo acumula. ¿Bien? Y una vez lo tienen acumulado, o lo han dividido sobre la acumulación, ustedes lo dibujan. Esta particularidad y al ser un algoritmo binario, la FFT, pues ustedes lo que van a intuir es que les va a salir una imagen duplicada. Sin embargo, observen que en la FFT, a diferencia de la transformada, no he creado el eje de la frecuencia. Entonces, ¿qué dibujo? Yo sé que tengo que dibujar f omega 2, pero ¿con respecto a quién? Les voy a hacer el error que comete uno comúnmente. Y uno dice, bueno, voy a hacerlo en una gráfica, ¿cierto? Podría ser en la misma, no, voy a hacerlo en otra gráfica, en donde grafique f omega 2. ¿Esto? Es decir, no me va a salir el pulso, sino f omega 2.
Cuando ustedes hacen eso, miren lo que les sale. ¿Se les parece en algo a lo que ustedes miraban en sus analizadores de espectro? Puede que sí, como puede que no. Bien, entonces esto no es nada real porque no tengo un eje. Ahí lo que me está diciendo es coja la muestra 1 y pónganla a la 1. La muestra 2 y pónganla la muestra 2, pero está graficándome en desorden. Muchas veces me grafica en desorden, así que esto no está bien hecho. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que crear un eje de la frecuencia. ¿Cómo se crea el eje de la frecuencia? Entonces, ustedes nuevamente, voy a ir para que ustedes tengan en cuenta que esto lo estoy sacando automáticamente de la ayuda de MATLAB en el cálculo de la FFT, para que ustedes lo sepan hacer y no, porque por lo general llegan a los cursos de más adelante y no lo saben construir. Y toman en la parte inferior, aquí, a ver dónde está, aquí está. Hay que crear el eje de la frecuencia. Entonces, este es con cambio de datos. Denme un segundo para que creamos el eje de la frecuencia, a ver si lo tenemos. Y igual absoluto. Esto, aquí está. Entonces, él le dice, grafíqueme solo la mitad. Listo, P1 es igual bueno, algunas veces lo hace uno diferente, ¿no? Lo hace solamente haciendo una separación lineal. ¿Listo? Pero pues en este caso lo vamos a hacer como lo tienen acá. Nosotros ya hicimos este paso, que era dividir sobre la longitud de datos. Ahora, vamos a graficar esto o a generar una gráfica de solamente la mitad de los datos. Observen, P1 es igual a un resultado. Pero además de eso hay que generar un line speak. ¿Qué se llama eso? Un line speak o un line, un eje de la frecuencia, este. El eje de la frecuencia depende de la frecuencia de muestreo y lo van a multiplicar, ¿cierto? O lo van a encontrar multiplicando o trabajando con el número o la longitud de los datos, de uno en uno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Creo un vector de 0 hasta el número de datos y lo multiplico por fs. No es más lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, creo un vector f. ¿Listo? Ojo, porque aquí es f, arriba era omega. ¿Listo? Donde voy a tener la frecuencia de muestreo, que la puse de mayúscula, multiplicado por un vector que debería tener todos los datos de la longitud de fw. Es decir, 0, 2 puntos, length de fw1. Si yo hago eso, él ya me tiene que sacar una gráfica y me está diciendo, bueno, ya reconozco que usted creó un eje que está en función de la frecuencia de muestreo, es decir, cada cuánto lo calcó, y evidentemente, pues ya le puedo hacer una gráfica. Lo grafican, voy a colocar aquí un figure nuevo para que ustedes lo puedan observar. De hecho, pues había podido hacerlo en un valor FW2. A ver, de pronto, déjenme un momento, miren los 401, 402. Listo. Le moví una posición. Listo. Y esta es la que me debería estar dando la mitad de la gráfica. Evidentemente ustedes comparan las gráficas y dicen, pero eso no tiene ningún parecido. Pues resulta que pasa que lo que está graficándome aquí es la cola de la frecuencia. Y miren las unidades. Son por 10 a la 4. Así que en realidad yo lo que estoy haciendo es una gráfica, ¿cierto? Con un zoom. Mírenla. ¿Esto qué ocurre? Pues que hay muy poquitos puntos. Y como hay muy poquitos puntos, pues evidentemente yo estoy haciendo solo la mitad, para que me entiendan, desde menos 4 a 0. ¿Listo? Entonces yo necesitaría reconstruir la señal para poder entenderlo. ¿Qué pasa aquí? Pues entonces yo digo, yo quisiera que eso tenga más puntos, para que tenga una mayor resolución. Así que para que tenga una mayor resolución, yo le voy a aumentar el número de puntos. Como sé que ahí tengo 500, 401, yo le podría colocar 1024 puntos. Mire, aquí le cambio el valor de 1024 puntos. Pero entonces aquí ya también cambia a 1024. Obsérvelo. Y como ahí cambió a 1024 porque es FW2 cuando lo divido, también debería cambiar este length a 1024 para que cuadren los datos. Esto, una vez tenga eso, si no hubo ninguna falla, debería salirme una imagen que es un poquito o ligeramente
mejor en resolución, en solamente resolución. Ustedes miren que aquí la resolución pues mejoró un montón. ¿Listo? Y ahí ya podemos ver pues los puntos que yo tenía. ¿Por qué no se ven iguales? Es muy sencillo, porque yo acoté la gráfica de arriba, omega, la voy a colocar para que ustedes la observen, porque el cálculo de la transformada de Fourier sí no la puedo acotar, la puedo graficar. Miren lo que yo hice. Esto está acotada. ¿Y qué es lo que uno acostumbra a hacer? Pues le dice, grafique solamente la mitad. Entonces, dice, bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué la mitad? Porque el otro es el reflejo. Entonces, solamente grafíqueme la mitad. Y la mitad es 1, 2 puntos, ¿cierto? 512, que es la mitad, porque es el número de puntos que seleccioné. Y aquí grafíqueme también 1, 2 puntos, 512. ¿Listo? Y automáticamente debería tener solamente la primera parte graficada. Observen los puntos. Estos son los valores reflejados. Incluso podría acotarla. Voy a hacer que las gráficas se parezcan más, por pronto, para que ustedes vean que el algoritmo está funcionando. Y observen pues la cola que está saliendo aquí. Observen los valores acá. Y van a encontrar, evidentemente, que hay un pico, ¿cierto? Ahí falta la ecuación del pico. Nada más en la ecuación espectral, porque aquí es valor absoluto al cuadrado, aquí no, solamente valor absoluto, para que lo tengan en cuenta. Y así podrían calcular ustedes la FFT. Entonces, siempre se construye en la FFT una esquina superior, ¿cierto? O una esquina de la FFT y enseguida se dibuja. Siempre lo más difícil es poder graficar, porque miren, me está graficando hasta 50.000, aquí me está graficando hasta 300, entonces evidentemente por eso aquí los pulsos o los cruces por cero son diferentes. ¿Dudas, preguntas? No, señor.